Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos ahora a ver un poco los efectos, los frutos de la pasión de Cristo nuestro Señor. Este texto es un resumen de Santo Tomás de Aquino por el gran teólogo Padre Antonio Royo Marín. La pasión de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de la pasión y de Pascua también es un tiempo de renovación espiritual para seguir a nuestro Señor y aprovechar de los frutos de su muerte, crucifixión, vía crucis, lo que llamamos su pasión, sus dolores, sufrimientos. Con su pecado de desobediencia, de rebeldía, de orgullo, de no hacer caso, Adán perdió algo de suma importancia, lo que nos hace hijos de Dios. Perdió la gracia, perdió la santidad. Se hizo enemigo de Dios, siervo del pecado y del demonio. Enemigo de Dios, separado de Dios, desobediente a Dios, y siervo, esclavo más bien, del pecado y del demonio. Adán, por su desobediencia, cerró la puerta de la vida eterna delante de todos sus hijos. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que hace el hombre hijo de Dios es la gracia y la santidad. Al perder la gracia y la santidad, Adán no pudo comunicarla a sus hijos. Entonces, cuando un niño nace despojado de ese don divino que lo hacía hijo de Dios, destinado a la vida eterna. Entonces, nace separado de Dios, nace bajo el flujo del demonio. De ahí la importancia de bautizar cuanto antes a los niños para que se hagan hijos de Dios. Un hombre es hijo de Dios en medida que está en la gracia de Dios. Cuando está en pecado mortal ya no lo es, él renunció. Y cuando no está bautizado tampoco lo es. De ahí la importancia de bautizar a todos los niños y no imitar a los protestantes que presentan al niño al templo, un aplauso, ya, esto no. Tiene que bautizarse. Si usted va a un restaurante, ve el menú y sale sin comer nada, ¿para qué entró? Entonces, bautizar cuanto antes. Dios da la gracia, la santidad a Adán y Eva, la pierden. Al perderla, se hacen esclavos del pecado y de Satanás. Ellos y sus hijos que nacen despojados. Ahora, los protestantes no entienden esto del bautismo. Piensan que el bautismo es algo de pecado personal. No es un pecado personal. El pecado original es un pecado heredado, es una culpa heredada. Por ejemplo, si mi padre es rico, pierde toda su hacienda, y yo al nacer no tengo una culpa, ni hablar, pero cargo con sus deudas, cargo con su pobreza. Dios misericordioso, después del pecado de Adán, nos dio a su Hijo como Salvador. Mire, Dios ofendido va a prometer al Salvador y carga nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, hecho uno de nosotros, se hizo fiador nuestro. Y por su pasión, es decir, agonía, flagelación, curación de espinas, cruz, muerte, nos mereció el perdón y la gracia. He aquí en breve los frutos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como dije, explicados por el más grande de los especialistas de la fe católica, Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos, y en su suma teológica, y resumidos por otro gran teólogo del siglo XX, Padre Antonio Royo Marín, en su libro llamado Jesucristo y la vida cristiana. Los que tienen este libro está en la colección Lavac, Biblioteca de Autores Cristianos, números 307 a 313. Tenemos en este texto una síntesis, un resumen, la crema de lo que dice la Sagrada Escritura acerca de este tema fundamental. Santo Tomás expone 6 efectos, 6 frutos de la pasión de Cristo. Los 5 primeros afectan a los redimidos, a los salvados, a nosotros, son para nosotros, el último es para Cristo mismo. ¿Cuáles son los frutos de la pasión de Cristo? Con otras palabras, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué? Bien, uno, para libertarnos del pecado. Entonces, Cristo nos mereció la liberación del pecado, que es un cáncer tremendo. El primer efecto de la pasión de Cristo, dijimos, es liberación del pecado, nos libera del pecado. Segundo, liberación del poder del diablo. En efecto, ¿qué es lo que da poder? El diablo es el pecado. Destruyendo el pecado, el demonio ya no tiene poder. Tercer efecto, liberación de la pena del pecado. Cuarto, reconciliación con Dios. Quinto, apertura de la puerta del cielo. Y sexto, exaltación del propio Cristo. Veamos ahora liberación del pecado. Leemos en el Apocalipsis de San Juan 1:5.
nos amó Cristo y nos limpió de los pecados con su sangre. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Como explica Santo Tomás en su Suma Teológico, tercera parte 49.1, la pasión de Cristo es la causa propia de la remisión de los pecados por tres razones. Primero, porque excita en nosotros la caridad para con Dios al contemplar el amor inmenso con que Cristo nos amó, pues quiso morir por nosotros precisamente cuando éramos aún enemigos suyos, dice San Pablo, Romanos 5:8. Entonces, cuando vemos todo lo que sufrió Cristo por nosotros, ay caray, eso es algo serio. Cristo derramado una gota de su sangre podía salvarnos, porque su vida tiene un valor infinito. Sin embargo, quiso padecer todo esto para mostrarnos la gravedad del pecado. Entonces, esto nos excita, nos impulsa a tener más caridad para con Dios al contemplar el amor inmenso que Cristo tuvo hacia nosotros. Pero la caridad nos obtiene el perdón de los pecados. Según leemos en San Lucas 7:47, dijo a la mujer pecadora, le son perdonados sus pecados porque amó mucho. Le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho. Por una persona que cae en un pecado mortal, ¿sí? Se da cuenta que hizo mal y llora sus pecados, de todo corazón se arrepiente con el deseo de confesarse, ya queda perdonado. Se muere y irá al cielo. Porque eso se llama acto de contrición perfecta. ¿Por qué? Porque ama más a Dios que el pecado, se arrepiente de todo con su pecado, bien, pero con el deseo de hacer lo que Dios quiere. Dios quiere confesión, ok, yo quiero confesarme. No hay padre, me pongo de rodillas, lloro mis pecados, me arrepiento de todo corazón, bien, si estoy arrepentido de todo corazón, con acto de contrición perfecto, estoy ya perdonado. Y apenas veo un padre, lo pesco, padre, ese es mi pecado. Pum, ese. Porque le son perdonados sus muchos pecados porque mucho amó. Es la mujer que lavó los pies de Cristo. ¿Sí? Otra razón es por vía de redención, siendo Cristo nuestra cabeza, con la pasión sufrida por la caridad y obediencia nos libró, como miembros suyos, de los pecados, pagando el precio de nuestro rescate. Entonces Cristo es nuestra cabeza. Nosotros y Cristo formamos como un solo ser, lo que llama cuerpo místico. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Sino Cristo sufrió por nosotros. Como si un hombre, por ejemplo, mediante una obra meritoria realizada con las manos, se redimiese de un pecado que había cometido con los pies. Un hombre comete un pecado con los pies, y bien con la mano hace una obra de caridad. Bien, cuando Cristo, nuestra cabeza, da su vida por nosotros, sus miembros. Sin efusión de sangre no hay perdón de pecados, dice San Pablo. Entonces Cristo derramó su sangre por nosotros. Y esta sangre redentora, salvadora, llega a nosotros no con palabras, sino con los sacramentos. Con los sacramentos que son los canales de la salvación. Hoy el diablo en las sectas inventó, cree en Cristo está salvo, la sangre de Cristo me cubre, pero ¿cómo te cubre? Así porque le dije, no, te cubre con el bautismo, te cubre con la misa, te cubre con la comunión, te cubre con lavarse del pecado, con la absolución de los pecados, no de otro modo. Porque así como el cuerpo natural es uno, no obstante constar diversidad de miembros, así toda la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, se considera como una sola persona con su divina cabeza. Entonces Cristo, siendo nuestra cabeza, con la pasión sufrida por la caridad y obediencia, nos libró como miembros suyos de los pecados, pagando el precio de nuestro rescate. Cuando un niño se bautiza en concreto, ¿qué pasa? Toda la salvación de Cristo se derrama sobre él. ¿Qué pecado tiene? Si es niño inocente con pecado original, se borra el pecado de Adán y Eva, lo hace hijo de Dios. Y cuando es un adulto que se bautiza, una persona, no sé, tiene 35, 40 años, no bautizado, bien, con tal que se arrepiente de sus pecados, bien, el bautismo borra todo, pecado original y pecado personal. Y si los miembros de Cristo pecan mortalmente, se separan mortalmente de Cristo por el pecado mortal, bien, nos dejó otro sacramento que se libera del pecado, que es la confesión, pero los pecados. No es curioso, es maravilloso. El día de la resurrección, Cristo pasó a los apóstoles. ¿Y qué les da? Segundo sacramento. El jueves santo los hizo sacerdotes. Hizo la divina Eucaristía, la misa, el jueves santo. ¿Sí? En la Santa Cena. Hizo la Eucaristía, eso es mi cuerpo, eso es mi sangre.
hagan eso en memoria mía. Al decir esto, hagan eso en memoria los sacerdotes. Bien. El día de la resurrección, ¿qué les da? Otro sacramento, otro poder sacerdotal. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen quedan retenidos. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que a pesar de ser bautizados íbamos a pecar. Y como quiere nuestra salvación, no nuestra perdición, entonces dio una segunda posibilidad al bautizado de salir del pecado y recuperar la gracia. De ahí la importancia de la confesión, perdón, los pecados. La iglesia, podemos decir, como Cristo, es una imagen, una parábola. Es como un árbol. Un árbol. Usted tiene el tronco, eso sería Cristo. Y las ramas somos nosotros. Ahora, una rama seca de un árbol, en general, no vuelve a reverdir, está muerta, ¿no? Pero aplicada a nosotros, somos una rama seca. Bien, al confesarse, arrepentirse, puede recibir vida y vivir, sobrevivir. De ahí la importancia de predicar la penitencia y de tener sacerdotes para perdonar los pecados. Nuestro Señor puso un orden. Es verdad que el que de todo corazón se arrepiente y ora su pecado con deseo de hacer lo que Dios quiere, confesarse, sí está perdonado, pero tiene que confesarse. Pero en general no es así. Muchos es la confesión que libera del pecado, porque no logran hacer actos de contrición perfecta. Es decir, acto de atrición. También Cristo nos salvó por vía de eficiencia, en cuanto a la carne de Cristo, en la que sufrió su pasión, es instrumento de la divinidad, de donde proviene que los padecimientos y las acciones de Cristo producen, por la virtud divina, la expulsión del pecado. Entonces Cristo, por sus sufrimientos y penas, logra, siendo hombre y Dios al mismo tiempo, expulsa el pecado de nosotros. Entonces la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, Dios las usa como instrumento para expulsar el pecado del alma del pecador. Con su pasión nos libró Cristo de nuestros pecados casualmente, o sea, instituyendo la causa de nuestra liberación, en virtud de la cual pudieran ser perdonados los pecados en cualquier tiempo, pasado, presente, futuro, que sean cometidos, como si un médico preparara una medicina con la cual pudiera curarse cualquier enfermedad aún en el futuro. El doctor que inventó la penicilina, por ejemplo, murió, pero sigue la... Entonces, Cristo, al morir por nosotros, instituyó los medios de salvación. Estos antídotos, estos medios de salvación, de purificación, y bien que veamos los sacramentos, son para cualquier tiempo. ¿Y qué hace el demonio? El demonio elimina los sacramentos con ideas inventadas, falsas. Ya creo en Cristo y soy salvo y no necesito nada más. El bien es falso. Los sacramentos son los 7 canales que transmiten la salvación de Cristo. Entonces, Cristo instituyó la causa, el motivo, el remedio de nuestra liberación, en virtud de la cual pudieran ser perdonados los pecados en cualquier tiempo, pasado, presente y futuro. Como si un médico inventa una medicina, aunque él no está presente o está muerto, se aplica, se vacuna. La pasión de Cristo fue la causa universal de la remisión del perdón de los pecados en todo el mundo. Entonces Cristo mereció la salvación para todos los hombres. Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, veía todos los pecados de cada uno hasta el fin del mundo. Veía todos. Entonces Él dio su vida por todo. La pasión de Cristo fue la causa universal de la remisión de los pecados de todo el mundo, pero, hay un pero aquí, su aplicación particular a cada pecador se hace mediante el bautismo, la penitencia y los otros sacramentos, que tienen el poder de santificarnos en virtud de la pasión de Cristo. Entonces Cristo mereció globalmente la salvación, como usted tiene una fuente de agua inagotable, pero esta agua se comunica a cada uno donde esté. Uno puede morir de sed y tener el agua a 1 kilómetro de ahí. El agua tiene que ir a cada casa, a cada lugar. Entonces, de ahí la importancia del apostolado, la importancia de ir a predicar, de bautizar, de confesar, de dar formación cristiana para que la gente aproveche de esto. La persona que pretende recibir el perdón de Dios porque lo pide así, no es así. Tiene que hacer lo que Cristo pide. Y Cristo que pide, aquí están los medios que son los santos sacramentos. Entonces, muy importante,
La pasión de Cristo fue la causa universal, total, global de la remisión de los pecados de todo el mundo, pero su aplicación particular a cada pecador se hace mediante el bautismo, la penitencia, los otros sacramentos, que tienen el poder de santificarnos en virtud de la pasión de Cristo. No es el sacerdote que perdona, es Cristo que mediante el sacerdote perdona. Por eso hay el secreto de la confesión. No hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. El Padre jamás se puede decir ningún pecado que escuche en la confesión. ¿Por qué? Porque haría pecado mortal que va al infierno. Sería expulsado de la iglesia, excomulgado, y solo el Papa podría confesarlo, o su delegado. No es cualquier cosa esto. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. También por la fe se nos aplica la pasión de Cristo para recibir sus frutos, como dice San Pablo a los Romanos 3:25. Dios ha puesto a Cristo como sacrificio propiciatorio mediante la fe en su sangre. Por ejemplo, no se bautiza un adulto si no tiene fe en Cristo ya. Y la fe viene del oído de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Entonces, el explicarle quién es Cristo, qué hizo Cristo por él, al hecho que Dios mueve su voluntad, claro, bien, él se bautiza y entonces tiene fe en la sangre de Cristo que se aplica a él en ese momento del bautismo o de la penitencia cuando se confiesa. Pero la fe por la que se limpian los pecados no es la fe informe que puede coexistir con el pecado, sino la fe informada por la caridad, Gálatas 5:6, para que de esta suerte se nos aplique la pasión de Cristo no solo en el entendimiento, en la inteligencia, sino también en el afecto, es decir, en la voluntad. Expliquemos un poco esto. Entonces aquí dice, Dios ha puesto a Cristo como sacrificio propiciatorio mediante la fe en su sangre. Tener fe en Cristo, en su sangre. Pero la fe por la que se limpian los pecados no es la fe con el pecado mortal, sino la fe informada por la caridad. Una persona en pecado mortal es creyente, cree en Cristo, cree todo el dogma católico, está en pecado mortal, no tiene la caridad. Lo que salva es la gracia y la caridad que da el Espíritu Santo. La fe informada por la caridad, es decir, crees, haces bien, dice Santiago, los demonios también creen, tiemblan. Pero no es suficiente, hace falta estar en gracia, en tener la caridad de Cristo, vivir en gracia y santidad. La fe informada por la gracia, eso es lo que salva. No la fe que coexiste con el pecado mortal. Y por esta vía se perdonan los pecados en virtud de la pasión de Cristo. Entonces hemos visto dos cosas. Cristo nos libera del pecado por su pasión, por vía de caridad, de redención y de eficiencia. Segundo fruto de la pasión de Cristo, liberación del poder del diablo. Al acercarse su pasión, dijo el Señor a sus discípulos, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuese levantado de la tierra, todo lo atraeré a mí. San Juan 12, 31, 32. Escuchemos la hermosa explicación de Santo Tomás acerca del poder que el diablo ejercía sobre los hombres. Antes de la pasión de Cristo hay que considerar tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. Es el pecado. Entonces, Cristo, por su pasión, destruye el pecado. Y por lo tanto, destruye el poder del diablo. Por parte del hombre, ¿por qué el diablo tiene poder sobre el hombre? Porque con su pecado el hombre mereció ser entregado en poder del diablo, que con la tentación le había superado. Entonces, cuando uno se deja vencer por la tentación, cae bajo el poder del diablo, por el pecado. Cuando uno está tentado, rechaza, es victorioso. Pero cuando se deja vencer, es esclavo. Por parte del hombre, que con su pecado, el hombre mereció ser entregado al poder del diablo, que con la tentación lo había superado, vencido. Y en ese sentido, la pasión de Cristo liberó al hombre del diablo, causando la remisión de su pecado. Entonces, Cristo, al dar su vida por los pecados, borra el pecado en el hombre, y por tanto el diablo ya no tiene poder sobre. 2. Por parte de Dios, a quien el hombre ofendió, pecando, y que en justicia fue abandonado por Dios al poder del diablo. Entonces, el hombre ofende a Dios,
Dios se retira y el hombre cae bajo el poder del diablo. La pasión de Cristo nos libró de esta esclavitud, reconciliándonos con Dios. Entonces, la pasión de Cristo nos reconcilia con Dios y nos libera de la esclavitud. Y por parte del diablo, que con su perversísima voluntad impedía al hombre la consecución de su salvación. En ese sentido nos libró Cristo del poder del demonio, triunfando de él con su pasión. Como dice Santo Agustín, era justo que quedaran libres los deudores que el demonio retenía en virtud de la fe en aquel a quien sin ninguna deuda había dado muerte, maquinado contra él. Entonces, el demonio al atacar a Cristo, que es inocente, queda vencido. El demonio no tiene derecho de atacar a Cristo, de hacer estas fechorías contra Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el inocente Cordero de Dios. Pero Cristo jugó una buena jugada con él. Cuidado, el demonio no sabía que Cristo es Dios. Sospechaba que era un gran profeta, hasta lo llamó hijo de Dios, en sentido que es un gran profeta, un hombre de Dios, pero nunca supo que es Dios encarnado. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural, lo divino, no cae bajo los sentidos, ni de los hombres, ni de los ángeles. El demonio no sabe que Cristo es Dios. Cuidado. Si hubiera sabido que es Dios, nunca lo hubiera tocado. Sabía que era un gran profeta, un hombre de Dios, sí, pero no sabía que era Dios encarnado. Dios se jugó una jugada extraordinaria con el diablo. De hecho, a la final de la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, se ve arrancarse el pelo, ¿no? ¡Ay, estoy vencido! Sí, vencido, porque tocó a alguien que no tiene que tocar. Es inocente. Cristo es inocente. Al tocarlo, debió quedar paralizado. Para completar la doctrina hay que añadir las siguientes observaciones. El demonio no tenía antes de la pasión de Cristo poder alguno para dañar a los hombres sin la permisión divina, como aparece claro en el libro de Job 1:12, 2:6. Pero Dios se lo permitía con justicia en castigo de haberle prestado asentimiento a la tentación con que le incitó al pecado. Entonces, en sí, el demonio no tiene ningún poder sobre los hombres. Los hombres son criaturas de Dios. Pero en medida que el hombre peca y se entrega al pecado del demonio, Dios permite, pero no permite totalmente, porque Dios permitiera al demonio hacer lo que quiere con los hombres, mataría directamente a un hombre para llevarse al infierno, el mismo día que peca. Dios no lo permite. Cuidado. Entonces, que el pecador que no se hinche mucho, si no fuera por misericordia de Dios, bien todo pecador, el pecado mortal, el demonio lo estrangula, lo mata y lleva a su alma al infierno. Así. También ahora puede el diablo, permitiéndolo Dios, tentar a los hombres en el alma y vejarlos en el cuerpo, pero tienen preparado el remedio de la pasión de Cristo, con la cual se pueden defender de las impugnaciones, ataques del diablo, para no ser arrastrados al abismo de la condenación eterna. ¿Y cuáles son esos remedios? Precisamente la oración, la iglesia, la misa, los sacramentos, los sacramentales, todo esto. Los que antes de la pasión de Cristo resistían al diablo por la fe en esta futura pasión, podían también obtener la victoria sobre él. Los santos patriarcas, por ejemplo, que creían en Cristo venidero. Pero no podían evitar el descenso provisional a los infiernos, es decir, limbo de los patriarcas, donde estaban los santos del Antiguo Testamento, de lo que Cristo nos libró con su pasión. Entonces el diablo en sí no tiene poder sobre los hombres, pero este poder viene del pecado. Y si Dios permitiera, el demonio haría cosas terribles. Dios no lo permite, Dios no lo quiere salvación. Permite Dios al diablo engañar a los hombres en ciertas personas, lugares, tiempos, según las razones ocultas de los juicios divinos. Pero siempre tiene los hombres preparado por la pasión de Cristo el remedio con que se defiendan de la maldad del diablo, aún en la época del anticristo. Si algunos descuidan valerse de este remedio, esto no dice nada contra la eficacia de la pasión de Cristo. Hoy, por ejemplo, hay más posesiones diabólicas, más ataques diabólicos. ¿Por qué? Porque la gente no solamente peca, sino se juega directamente con el diablo, con brujería, hechicería, esas cosas. Entonces el diablo está invitado. ¿Por qué tantas películas, de ocultismo? Precisamente para enseñar a la gente a frecuentar el diablo. Es muy peligroso esto. Entonces Cristo
por su pasión nos liberó del pecado, del poder del diablo. Tercero, liberación de la pena del pecado. Isaías profeta, en capítulo 53, 4, había anunciado acerca de Cristo. Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros pecados, con el fin de librarnos de la pena de nuestros pecados. Entonces, Jesús cargó con nuestros pecados, expió, Él sufrió como si fuera el culpable. De dos maneras, dice Santo Tomás, fuimos librados por la pasión de Cristo del reato de la pena, directamente, en cuanto que fue suficiente y sobreabundante satisfacción por los pecados del mundo entero, y ofrecida la satisfacción, desaparece la pena, e indirectamente, en cuanto que la pasión de Cristo es causa de la remisión del pecado, en el que se funda el reato de la pena. Nótese lo que sigue. La pasión de Cristo produce su efecto satisfactorio de la pena del pecado en aquellas personas a quienes se aplica por la fe, la caridad y los sacramentos. La fe verdadera, no la falsa inventada de Lutero, la caridad, el estado de gracia y los sacramentos. Por eso los condenados del infierno, que no se unen a la pasión de Cristo por ninguno de estos capítulos, no reciben el fruto de la pena, de la misma. Los condenados se salvarán por Cristo por completo. Todavía un cristiano pecador, en pecado mortal, tiene fe, pero fe no informada, edificada por la caridad. Al confesarse, recibe la gracia, recibe la caridad, recibe el Espíritu Santo y está liberado de la pena del infierno. 2. Para conseguir el efecto de la pasión de Cristo es preciso que nos configuremos con Él. Esto se logra sacramentalmente por el bautismo. Según las palabras de San Pablo, con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar de su muerte. Romanos 6:4. Por eso a los bautizados ninguna pena satisfactoria se impone, pues por la satisfacción de Cristo quedan totalmente librados. Una persona de 50 años se bautiza, hizo, póngale 500 pecados mortales, y bien no se impone ninguna penitencia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo purifica de todo pecado. Pero si pecamos después del bautismo, sí hay que pagar algo. Porque Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, dice San Pablo, 1 Pedro 3:18. Por eso no puede el hombre configurarse una segunda vez con la muerte de Cristo, recibiendo de nuevo el bautismo. Entonces, los que, como Cristo una sola vez murió y resucitó, el bautismo es una sola vez. Los que bautizan gente ya bautizada pecan mortalmente. Esta es la razón por la cual los que después del bautismo se hacen reos de nuevos pecados necesitan configurarse con Cristo paciente mediante alguna penitencia o penalidad o pasión que deben soportar, la cual sin embargo es mucho menor de lo que exigiría el pecado por la cooperación de la satisfacción de Cristo. Entonces, si alguien después del bautismo peca, sí recibe el perdón, pero tiene que pagar algo, de ahí la penitencia que da en la confesión. Cristo perdona, cuidado, del 99.9%, ¿no? Porque lo que perdona la confesión es el pena del infierno. Solamente nosotros queda un poquito, porque Dios quiere que estamos responsables. Pecas después del bautismo, tienes que pagar algo. Entonces, la pasión de Cristo nos libró de la muerte corporal, que es pena del pecado, porque es preciso que los miembros de Cristo se configuren con su divina cabeza. Y así como Cristo tuvo primero la gracia en el alma junto con la pasibilidad del cuerpo, y por la pasión y muerte alcanzó la gloria de la inmortalidad, así también nosotros, que somos sus miembros, hemos de configurarnos primeramente con los padecimientos y la muerte de Cristo, como dice San Pablo, a fin de alcanzar con él la gloria de la resurrección. Entonces vamos a morir y resucitar, como Cristo murió y resucitó. Filipenses 3:10, Romanos 8:17. El apóstol San Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10. De dos maneras, se dice Santo Tomás, la pasión de Cristo fue causa de nuestra reconciliación con Dios, destruyendo el pecado que nos
enemistaba con él y ofreciendo una satisfacción aceptísima a Dios con la inmolación de sí mismo. Entonces Cristo nos salva destruyendo el pecado, ofreciendo su vida por nosotros y ofreciendo sacrificio. Así como el hombre ofendido se aplaca fácilmente en atención de un obsequio grato que le hace al ofensor, así el padecimiento voluntario de Cristo fue un obsequio tan grato a Dios que en atención a este bien que Dios halló en su naturaleza humana, se aplacó de todas las ofensas del género humano, por lo que respetaba a aquellos que del modo que hemos dicho se unen a Cristo paciente. Porque la caridad de Cristo paciente fue mucho mayor que la iniquidad de los que le dieron muerte. Y así la pasión de Cristo tuvo más poder para reconciliar con Dios a todo el género humano que la maldad de los judíos para provocar su ira. Entonces Cristo da su vida por los hombres. Y como Dios Padre ama tanto a su Cristo, y bien por amor a Cristo perdona a los hombres. Otro fruto de la pasión de Cristo, apertura de la puerta del cielo. San Pablo escribe en su epístola a los Hebreos 10:19, en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Claro, esta frase de San Pablo se aplica a la Iglesia Católica, a los católicos, no cualquier protestante que la lee y que piensa que se aplica a él está fuera. Esto es que el cielo, cuyas puertas estaban cerradas por el pecado original y por los pecados personales de cada uno, fue abierta por la muerte de Cristo a los que siguen el camino de Cristo, la Iglesia de Cristo, y no cualquier disque iglesia. Pero Cristo, en virtud de su pasión, nos libró no solo del pecado común, original de toda la nación humana, sino también de nuestros pecados personales, con tal que nos incorporemos a Él por el bautismo o la penitencia. Entonces, con tal que uno se arrepienta por el bautismo o la confesión, bien queda uno liberado del pecado. Y no solamente Cristo obtiene el perdón de los pecados, del pecado original, sino también de los pecados personales. Eso es muy importante, de los pecados personales. Por ejemplo, los patriarcas, los justos del Antiguo Testamento, viviendo santamente, merecieron la entrada en el cielo por la fe en la futura pasión de Cristo, Hebreos 11:33, por la cual cada uno se purificó del pecado en lo que tocaba a la propia persona. Pero ni la fe ni la justicia de ninguno era suficiente para remover el obstáculo proveniente del reato de toda naturaleza humana, es decir, del pecado original. Entonces Cristo mereció el perdón de los pecados y mereció la apertura de la puerta del cielo. Y finalmente, último fruto de la pasión de Cristo es exaltación del propio Cristo. En su maravillosa epístola a los Filipenses escribe San Pablo hablando de Cristo: se humilló, hecho obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús doble rodilla todo cuanto hay en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Filipenses 2:8. Santo Tomás dice esto: el mérito supone cierta igualdad de justicia entre lo que se hace y la recompensa que se recibe. Ahora bien, cuando alguno por su injusta voluntad se atribuye más de lo que se le debe, es justo que se le quite algo de lo que le es debido. Como el ladrón que roba una oveja debe devolver 4, como dice en Éxodo 22:1. Y eso se llama merecer, en cuanto que con ello se castiga su mala voluntad. Entonces, en resumen, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5:10. La pasión de Cristo produce su efecto satisfactorio de la pena del pecado en aquellos a quienes se aplica por la fe la caridad de los sacramentos. La pasión de Cristo es un remedio para los hombres mediante la cual se pueden defender de los ataques del diablo para no ser arrastrados al abismo de la condenación eterna.
¿Y cómo llega esa salvación de Cristo? Mediante los sacramentos, mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. ¿Cuáles sacramentos? Los sacramentos de la Iglesia Católica y no invención de cualquier hombre. Resumen de todo, Cristo nos liberó del pecado, del poder del diablo, de la pena del pecado, nos reconcilió con Dios, abrió las puertas del cielo y mereció su propia exaltación. Amén.